Incorporé un CTO, este CTO me ayudó a montar el primer prototipo y 20 días después de lanzar el prototipo se marchó. La gran pregunta, ¿cómo encontrar a un CTO? La respuesta rápida es moverte y llamar a puertas, sabiendo que el 99% te van a decir que no. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana tenemos a otro crack del producto digital como es Rodrigo Servert. Rodrigo es el actual CEO y fundador de Nominis, una edtech que ayuda a niños de entre 6 y 12 años a aprender inglés mediante cuentos interactivos. Vamos a empezar hablando del background de Rodrigo, cómo transicionó de una agencia de marketing digital a fundar su propia startup, y después vamos a enfocarnos a hablar de Nominis. Vamos a empezar hablando del go-to-market, cómo venden a madres y padres el producto de Nominis. Vamos a hablar también del coste hundido, un concepto muy interesante para aumentar la conversión en funnels de venta. Vamos a seguir hablando del contenido, cómo crean contenido, cuál es el framework que utilizan para crear todas estas historias que los niños van a consumir. Y por último, vamos a hablar de cómo Rodrigo encontró a su CTO, que le costó muchísimo, y también de la visión de Nominis, que quieren convertirse en el Disney para aprender idiomas. Sin mucho más, no olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanita, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con el podcast a Rodrigo Servert. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Un auténtico placer. Nos hemos conocido hace muy poco. Literal, o sea, hace unas semanas. Pues muy interesante tu historia, también muy enfocada al producto, también un poco por eso estamos aquí hoy. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu historia, ¿de dónde vienes? Bueno, pues yo soy de Barcelona, nací en Madrid, pero soy de Barcelona desde que era muy ¿Naciste en pequeño. Madrid? Sí. Mi familia es de Madrid, pero mi madre se fue a Barcelona y nací aquí. Y bueno, desde siempre, desde pequeñito, he estado montando proyectos desde la típica revista de la escuela, que la hacía con 4 amigos y fue muy guay porque nos saltábamos clase vendiendo la revista por todas las clases y era brutal. Y bueno, he hecho un poco de todo. He hecho desde vídeos, marcas de ropa. A medida que iba creciendo, pues iba montando proyectos con amigos o por mi cuenta. Y bueno, siempre he sido pues muy creativo, ¿no? Y nada, fui a la universidad. En la universidad me frustré mucho con el sistema educativo de allí. ¿Qué estudiaste? Publicidad y Relaciones Públicas ¿En la UAB, en la Autónoma. Vale. Sí, y nada, bueno, era una carrera súper obsoleta. Te moló la carrera, ¿no? Muchísimo. Y nada, quedé súper frustrado y bueno, lo bueno, al final toda crisis es una oportunidad, ¿no? Pues lo bueno es que todo ese tiempo que no invertía mucho en la carrera, porque era muy sencilla también, lo invertí pues en buscar un proyecto que me motivase, ¿no? Y poco a poco ahí fue naciendo la idea de Nominis, sobre todo al final de la carrera, que empecé ya pues a plantear pues, los primeros diseños, etc. También por esa época empecé a trabajar en una agencia de marketing, que es un poco marketing digital, que es lo que más me llamaba dentro del mundo de la publicidad. Y bueno, ahí empecé, mientras trabajaba en la agencia y aprendía un poco todo, absorbía todo el tema PPC, SEO, SEM, social ads, todo esto, inbound marketing. Lo que hacía por mis tiempos libres y hobby era Nominis, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue la web, desarrollándola desde cero, con HTML, CSS, JavaScript, tirando con todo, con lo que podía. Incluso los dibujos de la web y todo los iba haciendo yo. ¿Cómo los hacías los dibujos? ¿A mano? Con una tablet de estas que Sí. la conecta, Wacom creo que Vale. es la marca. Y... O sea, dibujabas tú. Sí, bueno, es que a mí me ha encantado dibujar. Te flipa dibujar. Sí, me encanta. Vale. Y bueno, me encanta el diseño y tal. Y bueno, que no he explicado todavía qué es Nominis, ¿eh? Ahora vamos. Pero mola saber un poco de dónde vienes, porque ahora lo veremos, Nominis, lo pondremos en pantalla, pero a mí me gusta mucho el diseño, porque hay como esta parte de... Ahora explicaremos qué es Nominis, pero hay como esta parte de gamificación o de ir al niño, Claro. que son dibujos muy estilo Pixar, muy estilo... Dibujos bien curados, o sea, Sí. no es cutre, ¿sabes? No, 100%. Es que en el mundo educación muchas veces hay productos que la parte de estética es muy pobre, ¿no? Sí. Es casi la tendencia, ¿no? Hay muy poca atención al detalle, al diseño, a la ilustración, que siempre está presente en productos para niños. Y nosotros, bueno, el equipo en general nace de las películas de Pixar, de Studio Ghibli, de Disney, ¿no? De todo este mundo. Y los cómics, todo lo que es storytelling, ¿no? Y es algo que nos apasiona un poco a todos y lo queremos plasmar a la hora de
de construir el producto, ¿no? Yo creo que los usuarios lo aprecian mucho. Es interesante la historia de Pixar. Vi out of topic, pero vi una serie de, no sé si era Amazon Prime o Netflix, de que explicaban Inside of Pixar y que explicaban cómo eran los procesos de creación de películas que duraban años. Sí. Y era brutal cómo, o sea, veías un estudio con una creatividad muy heavy. O sea, 100%. Que iban, por ejemplo, a hacer una película enfocada a Italia en los años X y se iba todo el equipo durante no sé cuánto tiempo a Italia a ver las texturas, a ver... Bueno, 100%. Es muy guay. Entonces, vamos a Nominis. ¿Qué es Nominis, primero de todo? Vale, Nominis es una startup edtech de Barcelona que se focaliza en enseñar idiomas a niños en educación primaria de 6 a 12 años a través de cuentos interactivos. ¿Vale? ¿Esto qué es? Básicamente lo que nosotros vemos en el sector de enseñanza de idiomas para niños es que hay un gran problema, y es que el método tradicional, en las típicas clases con profesores, ya sean digitales o presenciales, son muy caras para los padres, son muy aburridas para los niños y están muy poco personalizadas, ¿no? Entonces, nosotros queremos romper con el modelo tradicional de enseñanza, ese que hace que el inglés o otras asignaturas se conviertan en algo tedioso para el niño y en algo muy caro para el padre. Y lo hacemos con un sistema que es 100% digital, que no tiene profesores en sí, es decir, no son clases con profesores, sino que el niño es completamente libre, independiente y autónomo a la hora de usar el producto, ¿no? Entonces el niño se conecta 15 minutos al día, es lo que recomendamos, y consume contenidos interactivos que están hechos para él, para su nivel y para sus preferencias de contenido, ¿no? Hay todo tipo de historias, las historias están divididas en capítulos, cada semana van saliendo nuevos capítulos. Estilo Netflix, muy parecido a Netflix. Es parecido a Netflix, exacto. Con una parte interactiva muy fuerte. Es decir, es casi un videojuego, en el sentido de que todos los cuentos se leen, o sea, hay una parte de lectura súper importante, se escuchan, todos están narrados por nativos. El niño puede escoger cómo continúa la aventura, o sea, va todo el rato como interactuando, no es para nada algo pasivo. Y luego todos los cuentos tienen integrados ejercicios contextualizados, ¿no? Entonces tú practicas speaking, practicas listening, practicas vocabulario, todo dentro del marco de la historia, ¿no? Entonces, a diferencia del método tradicional donde tú, por ejemplo, haces ejercicios de Cindy goes to the market, ¿no? Y no sabes ni quién es Cindy ni por qué va al market, ¿no? Aquí te explico una historia. Aquí todo va en función de los personajes, lo que les está ocurriendo, etcétera. Con lo cual es mucho más divertido hacer un ejercicio así, ¿no? Ya ves. Y bueno, ese es un poco el factor disruptivo también, es el hecho de que los niños van generando un vínculo emocional con las historias, ya que las historias se alargan en el tiempo y entonces quieren saber lo que pasa con los personajes. Ya no están pensando en aprender inglés, ¿no? Sino en aprender lo que ocurre con los personajes. Y más allá de eso, más allá de los cuentos interactivos, que es como nuestro contenido rey, tenemos minijuegos, tenemos también algo que hemos lanzado hace muy poco, que es la parte de gamificación, que es muy importante, que son como Pokémon, los llamamos Nomis, y son criaturas que van evolucionando a medida que el niño también evoluciona con el idioma, ¿no? Entonces, los puedes alimentar, los puedes cuidar, un poco como los Tamagotchis. Sí, el mítico Tamagotchis. Pues lo mismo, ¿no? Y esto lo hemos lanzado y ha sido una locura. A los niños les ha encantado. Qué bueno. Volviendo para atrás. O sea, primero de todo, el problema que soluciona Nominis es que el inglés, o sea, aprender inglés para un niño ¿de qué edad? De 6 a 12. De 6 a 12 primaria. Es un pain, ¿vale? Es un pain. Sí. Aquí hay un problema. Pero tú, ¿de dónde te viene esta idea? Es decir, ¿es porque tú has recibido... O sea, claro. Para ti fue un problema? O sea, ¿de dónde viene...? Porque normalmente es el tipo de problema que lo vive más una madre o un padre, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde dices, aquí claro, hay un problema? Claro. A ver, es un mix. Es una pregunta que siempre me cuesta un poco responder de una forma clara porque es un mix de muchas cosas. Por un lado, yo he vivido esa frustración con ciertas asignaturas porque pues quizá el profe, cuando era niño, porque, por ejemplo, con las matemáticas, quizá porque los profesores no me han motivado lo suficiente o no estaban motivados lo suficiente o porque el método tradicional simplemente no funcionaba conmigo en esos casos. Pero bueno, por un lado he vivido la frustración de ser un niño y no coger esa pasión que luego como adulto sí que puedes desarrollar porque tienes más curiosidad por esos topics, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me he criado en una casa donde mis padres han hablado muchos idiomas, entonces ha habido como una pasión por los idiomas desde que era pequeño. Yo, por ejemplo, estuve años estudiando chino también. Luego, por otro lado, siempre me ha encantado todo lo que es digital. Siempre me ha encantado construir cosas y productos digitales me interesan el doble.
También de pequeño quería ser dibujante de cómics, entonces eso es la parte de storytelling y de ilustración y todo eso que me mola. Y luego ver muy claro que había un problema, ¿no? Eso junto con la falta de motivación e interés que había en los profesores y en la carrera en general, que es educación al final del día, pues pensé, me apetece hacer algo educativo, ¿no? Y ya simplemente, pero creo que el driver principal es simplemente pensar en un producto que enseñe así. Yo como niño es como me hubiera gustado aprender, ¿no? Entonces simplemente ver esa idea materializada mola. Es el principal driver, sinceramente. Una pregunta aquí. Tuvimos también en el podcast Innovamat. Sí, lo he visto. Isaac Sayol, fue muy interesante. Sí. También intentaban resolver un problema muy parecido, pero en vez del inglés, las matemáticas, ¿no? Sí. Ahora iremos a GoToMarket y cómo se vende Nominis, pero ellos se enfocaban a cambiar no el consumo en casa del niño, entiendo que Nominis es más en casa, sino yendo al aula y disrumpiendo Entonces, vosotros, ¿por qué vuestro approach ha sido otro, ¿no? Ha sido ir a los 15 minutos diarios, entiendo que fuera de casa, y no habéis ido directamente al aula. Claro. Principalmente, en un principio, porque la empresa yo la imaginaba siempre como un B2C. O sea, me la imaginaba así y era como lo que realmente me hacía ilusión a mí, ¿no? De llevar el producto a todas las casas, ¿no? Con tu user el niño, ¿eh? Con el user el niño, sí. Un user que mola un huevo, pero bueno, es jodido. Si pensamos en producto... 100%. Es un challenge porque el cliente es uno, pero el consumidor es otro. El cliente es el padre, pero el consumidor es el niño. Entonces, cuando vendes un producto a alguien que no es quien lo va a usar, y quien lo va a usar es un niño además que de 6 a 12 años cambia muchísimo, pues a todos los niveles, ¿eh? Pues es un challenge brutal. Pero sí, en principio fue por un poco la imagen y la visión de la compañía iba más por la parte B2C. Luego, a la hora de montar el proyecto y en el día a día, estrategia, etcétera, sí que es cierto que o sea, este dilema de B2B y B2C... Creo que lo habéis tenido cada día. Lo hemos tenido mucho y lo seguimos teniendo. Lo que vemos es que por ahora la parte B2C es lo que más nos tira, también porque el producto está adaptado para eso. Sabemos que también hay una oportunidad muy grande en el B2B. Y lo he hablado con Isaac también muchas veces. Sí. Y bueno, esto es un tema profundo, pero sentimos que para atacar el B2B en esta etapa es como perder un poco de focus, ¿sabes? Porque al final en una startup... Pues costará más llegar al niño, puede ser. Sí, o sea, la oportunidad es gigante, pero en etapas tempranas, si la startup no tiene foco en una cosa, ya es muy difícil hacer una cosa bien teniendo... Es la principal causa de muerte, sí. Claro, exacto. Entonces pensamos, el B2C está tirando, los clientes están muy contentos, tenemos a muchos clientes que están enamorados del producto, o sea, es que literalmente son fans. Yo he tenido clientes que incluso me han pedido de trabajar en Nominis y cosas así. Sí. ¿En serio? Y entonces pensamos, vale, si estamos haciendo esto bien y necesitamos todos los recursos enfocados a hacerlo muy bien en esto, abrir el B2B quizá es un poco... bueno, quizá no es el momento, por así decirlo. Pero el dilema está ahí, O sea, lo vemos cada día. Entonces, vosotros, o sea, para también entenderlo, ¿no? O sea, no intentáis suplir o cambiar las aulas de inglés. O sea, no es vuestro... ¿Quién es vuestro competidor? La aula de inglés no lo es, porque al final es como... ¿Quién sería el extraescolar, no? O sea, el profesor particular que te viene a casa... ¿Cuál es el...? Exacto. O sea, al final nuestros competidores son todos los métodos, por así decirlo, de aprendizaje de inglés extraescolar. Entonces, a niños, enfocados. A niños. Que normalmente son profesores, ¿no? O academias. Academias, ¿no? Sí. Academias o profesores particulares. Sí. O también herramientas digitales que hacen clases digitales. Es decir, por ejemplo, NovaKid, herramientas así, ¿no? Que lo que hacen es, pues te ponen un profesor y haces como, pues con Google Meet, pues con el profesor y ya está, ¿no? O sea, el método tradicional trasladado a la ¿Y el niño le gusta el Google Meet con el profesor? Claro, ahí está el kit del problema, ¿no? Nosotros creemos que no, y de hecho muchos de nuestros clientes vienen de ese modelo, vienen quemados porque el niño, claro, el niño está todo el día en el cole sentado escuchando a un profesor y vuelve a casa y tiene que volverse a sentar a escuchar a otro profesor encima en remoto, que si no se escucha bien el audio, que si no sé qué. Pobre claro, niño. sí, entonces
nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa constantemente que al hablar con clientes nos dicen esto. Nosotros venimos de ese modelo, pero es que no se sostiene, ¿no? Entonces, sí, o sea, nosotros nos diferenciamos mucho de eso porque al final el niño con nosotros está jugando y está a su bola, ¿no? Con el control de la plataforma a nivel tecnológico de personalización. Es la... Mola. Vamos más un poco a go-to-market, ¿vale? Vale. Que entiendo que es la típica pregunta que siempre te harán. ¿Por quién vas? Tú vas a los padres. Los padres. ¿Cómo Sí. llegas al padre? Madre. Vale. Sí, esto tenemos varias formas. La primera es a nivel orgánico, es algo que hemos trabajado mucho desde el principio. También en el sector educativo hay mucha compartición de material, hay como mucha comunidad de compartir material, sí, hay mucha demanda de búsquedas. Entonces, llevamos desde hace mucho tiempo creando contenido constantemente, sobre todo a nivel blog, artículos. Vale, o sea, Organic Search buscando... Sí, trabajándolo mucho. Sí, Vale. trabajándolo mucho. ¿Y qué keywords hay aquí? ¿Qué vais? Hay un poco de... Hay de todo, de ¿no? todo, es que es un mar de búsquedas, pero desde primero de primaria, material escolar para primero de primaria, deberes, reforzar el inglés en verano, no sé, es que hay un montón de cosas. Vale. Y básicamente lo orgánico lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo y es algo que nos tira bastante bien, porque lleva tiempo, no es a corto plazo ni mucho menos, pero vemos que nos ayuda mucho sobre todo a reducir el coste de adquisición de cliente, ¿no? que es un challenge en este sector. Es muy alto el coste de adquisición. Es alto, sí, es alto y es algo que es endémico un poco, yo creo, del sector y por lo tanto contar con una base orgánica fuerte te facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces eso, por un lado, orgánico es clave. Vale. Luego, Search, aquí un poco barriendo también a lo que yo, todo mi background, toda la parte de Search la trabajamos mucho. Esto ha sido un periodo de aprendizaje porque al principio no nos funcionaba, pero poco a poco hemos ido detectando las keywords que mejor mejor performance tiene. Y luego también Social Ads. Social Ads estamos haciendo desde hace tiempo ya y en Social Ads no todos los formatos funcionan, no todos los objetivos de campaña funcionan, hay que hacer muchísimo testeo y la combinación de orgánico, Search, Social Ads sumada a mucho A/B testing en la web, en el proceso de registro, en la homepage, en la página de pre-trial. Todo eso es la combinación de cómo la adquisición ha ido mejorando en nuestro caso. ¿Qué canales de social tocáis? ¿Facebook? Sí, principalmente Meta. Pero Meta. dentro de Meta, más Facebook más que Instagram, me imagino. No. Instagram, sí. Facebook. Los padres y madres están en Instagram. Sí, Facebook yo creo que... ¿Ya no? Mi madre está en Facebook, por ejemplo, por eso estaba pensando. Sí. A lo mejor es más old Hay school, algunos es más casos. old school. Pero claro, los padres a los que nosotros vamos tienen de 35 a 50 años, vale. aprox. Sí. Y hay mucho Instagram, ¿eh? O sea, ya se ha empiezan modernizado. Sí. empiezan casi más que nosotros. Sí. Entonces, sí, Instagram la verdad es que es lo que más tira. Y entonces cuando te viene un lead, o sea, ¿cómo captáis el lead? ¿Intentáis hacer un producto full self-service de Claro. aprender a utilizar el producto? ¿Estáis haciendo un modelo Claro. más sales-driven? ¿Cuál es la estrategia? Claro, pues aquí hemos probado mil cosas. Porque sabiendo un coste de adquisición caro que me cuentas... Claro. Nosotros hemos tenido un cuello de botella muy importante que estoy seguro que cualquiera que haga un free trial con método de pago requerido lo ha vivido, que es básicamente que a la hora de añadir el método de pago y empezar los 7 días de prueba gratis, la conversión, o sea, la gente que acaba metiendo el método de pago es un porcentaje muy bajo, ¿no? Tú puedes tener muchos registros, pero a la vez, Sí. en el momento en el que tienen que poner un método de pago, ya no mola tanto, ¿no? Entonces nosotros lo que le hemos dado 1000 vueltas a cómo mejorar ese ratio de conversión, ¿no? Cómo mejorar ese cuello de botella a la hora de meter la tarjeta. Hemos probado también quitar la tarjeta y lo que mejor funciona es añadir la tarjeta con la estrategia que hemos seguido, que es el coste hundido. No sé si alguna vez No lo conozco. lo has escuchado. Es súper interesante. Básicamente lo que hemos hecho es, cuando te registras, antes simplemente te registrabas y ya te pedíamos la tarjeta. Era un proceso de registro súper rápido porque hay esta teoría que es cierta para ciertos casos, de que si no molestas mucho al usuario y le haces simplemente las preguntas más esenciales y ya está, lo tienes ya, ¿no? Se te caen menos, ¿no? Y cuanto más largo sea el form, peor porque se va cayendo en el proceso.
Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer todo lo contrario, contraintuitivo. Vale. Lo que hicimos es un form interesante. muy largo en el que lo que le decimos al padre es: vamos a diseñar la experiencia educativa de tu hijo. Entonces empezamos a bombardearle a preguntas. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Qué preferencias tiene tu hijo? ¿Cuánto tiempo quieres usar la plataforma? ¿Qué tipo de contenidos le gustan a tu hijo? ¿Cuál es tu objetivo con Nominis? Un montón de preguntas. Dura como unos 5 minutos todo el proceso. ¿Qué pasa? Que cuando ya has completado todo ese proceso... Almost done. Claro, almost done, ya le decimos: vale, tenemos ya el pack, ya tenemos la experiencia educativa de tu hijo diseñada y construida, que es verdad. Todo eso ayuda a ¿Qué personalizar. hace por dentro eso? Vamos registrando todos los datos y entonces vamos literalmente construyendo la interfaz que va a ver el niño cuando llegue a la página de inicio, que se llama el Kid Panel. Le vamos a ofrecer pues el nivel que el niño tiene, le vamos a ofrecer las historias que tenemos que más se adaptan a sus preferencias, le vamos a poner todo el tema de objetivos y gamificación en función del tiempo que el padre ha querido que el hijo use cada día la plataforma. O sea, vamos a personalizar su experiencia en función de toda esa información. ¿Y cada niño es diferente? Cada niño es ¿O diferente. tenéis como...? Los niveles son iguales, que son 4 niveles, desde el pre-A1 hasta el B1. Es estandarizado. Hay esos 4 niveles, no necesitamos más para estas edades. Y luego lo que cambia es, claro, tenemos más de 300 historias, entonces cambia mucho el feed, por así decirlo, en función de... Cada historia es como una serie, ¿no? O sea, Sí, que van saliendo capítulos. Exacto. Y vas aprendiendo la historia. exacto. Y la historia va en función del nivel. O sea, un ejemplo de alguna historia, por ejemplo. O sea, Un ejemplo de alguna historia. o no hace falta ejemplo, rollo. ¿Por qué este niño tiene una historia y el otro tiene otra? Vale, por ejemplo, si a un niño le gustan mucho los animales, Vale. tenemos historias, pues yo qué sé, Ok. de un animal que es el protagonista y va conociendo más animales y es el vocabulario de animales. Por Vale, ejemplo, vale, es vale, ese vale. rollo. Vale. Sí. Y volviendo al tema del coste hundido, simplemente el hecho de que hayas invertido 5 minutos en hacer todo el proceso con preguntas muy rápidas que son beneficiosas para ti porque estás diseñando algo, no es simplemente te estamos pidiendo el móvil, ¿sabes? Hace que cuando llegues a añadir el método de pago percibas muchísimo más valor y lo acabes haciendo porque tienes algo detrás que te está esperando en lo que has invertido esfuerzo, ¿no? Y eso es el coste hundido y en nuestro caso realmente ha sido brutal. Esta parte es muy interesante. Hace 2 semanas entrevistamos a Dani Solana, ¿vale? Que está en temas de behavioral design. Y estuvimos viendo técnicas para justamente esto, aumentar la conversión en funnels muy tediosos. Claro. Y llegamos a hablar a esto, de qué es mejor, funnels largos, cortos. Yo creo que depende de todo, ¿eh? Depende mucho, depende del objetivo, depende del cliente, depende de lo que se trate de hacer, depende del proyecto. Yo creo que depende muchísimo. Yo, por ejemplo, estoy en el mundo sector fintech, en el sector de inversión fintech, y ves, por ejemplo, productos americanos que ves el onboarding y son onboardings gigantes. Yeah. Y dices, hostia, es un palo. Pero después vas viendo, ¿no? El hecho de cómo te va planificando tu política de inversión, cómo te va diciendo lo que vas a invertir, te lo va diciendo todo muy poquito a poquito, los steps, un campo solo en vez de 2, cuando podrías ponerlo fácil en 1. Entonces, es interesante el hecho de ver que no todos los productos son por ser más rápido o mejor. O sea, no 100%. Esas leyes como no escritas de cómo se tiene que construir producto y cómo hacer los onboardings, etcétera, yo creo que está bien seguirlas de primeras por empezar con algo, pero luego el A/B testing al final es clave desde nuestro punto de vista y probar las cosas. Al final, si no pruebas es... ¿Tenéis algún referente? Americano, europeo. ¿Alguien que mirar? A nivel startup de cómo lo han hecho. O producto. Hay uno a nivel nacional que es Smartick, que no sé si lo conoces. Es similar a Nominis, pero muy focalizado en matemáticas y lectura. Vale. Y también muchos de nuestros clientes vienen de allí, lo utilizan y están encantados, porque es un poco el mismo approach a nivel de la autonomía del niño, de utilizarlo cada día, es B2C también. Y Smartick para nosotros es un claro referente, ¿no? Es una empresa que nos gusta mucho. Y luego, a nivel más internacional, no vemos tantos modelos que se parezcan, de hecho, muy poquitos. ¿Sí? Sí, porque el sector educación primaria en idiomas siempre ha sido tradicionalmente me pongo a hacer clases online. O sea, porque crear contenido para niños de 6 a 12 es muy complicado. Porque son niños que, como digo, cambian mucho en estas edades, cambian muchísimo, son casi personas distintas, ¿no? Y son niños que
son niños, Claro, es que es pero bestia esto. son ya preadolescentes. Entonces es como un niño que ya no es tan niño, ¿sabes? Ya el típico contenido de, siempre lo decimos, de petar globitos, ya no te sirve, ¿sabes? Pero tampoco te sirve un libro de texto o un producto, un contenido que requiera mucha motivación interna, que sí que puede tener un adulto, ¿no? Mucha voluntad propia. Entonces es complicado, es un challenge hacer ese tipo de contenido. Vamos más al tema del contenido, que es algo Vale. interesante. Han pasado por el podcast han pasado algunas empresas de contenido, como por ejemplo YouAcademy, también Academia Online, y Noamad también tiene una parte de contenido muy, muy heavy. Y siempre todos, yo creo, nos dicen un poco lo mismo, ¿no? Que el hecho de crear contenido lo tienes que ver como un proceso de desarrollo de producto, pero lo mismo en contenido, ¿no? Claro. Tienen que haber por fases. Sí. Entonces, ¿cómo hacéis este contenido? O sea, ¿quién tenéis Claro. en el equipo? Claro. Es muy jodido hacer contenido. Sí. Y sobre todo si tienes que crear todo un catálogo cuando no tienes budget, porque al principio, antes de levantar la primera ronda, No hay dinero. no hay dinero ni para salarios ni para nada, para nada. Entonces, literalmente hemos tenido que luchar con eso desde el principio, idear una forma que realmente a día de hoy es una de las claves del proyecto, ¿Vale? que es... nosotros trabajamos con... Roberta, que es la directora educativa y es también co-founder, se encarga de liderar toda la parte de contenido, y lo que hacemos es... O sea, al final es responder a la pregunta, ¿cómo podemos lanzar la mayor cantidad de contenido con la menor inversión posible, con la mayor calidad posible? ¿Vale? Entonces, al final es como una cadena de producción. Y nosotros tenemos identificados toda una serie de freelancers que están por todo el mundo, lo cual rebaja muchísimo los costes. Es gente muy joven, muy motivada, que trabaja de forma muy flexible, etcétera, que ya sabemos que trabajan bien. Y entonces lo que hacemos es, tenemos un framework creado en un documento centralizado donde vamos añadiendo toda la información con todas estas personas que trabajan de forma síncrona, ¿no? Y lo que hacemos es, a nivel de ilustraciones, por ejemplo, una de las cosas clave es que empezamos trabajando con ilustradores, pues son muy jóvenes, nos costaba muy poquito dinero cada ilustración, y ahora lo que hemos incorporado es inteligencia artificial, con todo el tema Midjourney, todas estas herramientas que te ayudan a generar imágenes. Esto nos ha reducido el coste de producción de contenidos un 60%. ¡Qué animalada! Sí, que esto ha sido un antes y un después. Y aparte de reducir el coste, ¿la calidad es mejor? ¿O no? Es un tema de debate. A ver, hay una magia, quizá por así decirlo, una personalización que a día de hoy es difícil conseguir con la inteligencia artificial, que sí que tienen cuando ilustras manualmente, ¿no? Claro. Porque tienes mucho más control. Al final tú ilustras lo que tú quieres, ¿no? Esa parte a nivel de inteligencia artificial se puede lograr, pero cuesta mucho más, como personalizar, mantener los personajes a largo plazo, etc. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial te genera imágenes súper completas, súper detalladas, con todo tipo de sombreados, profundidad, etc., que un ilustrador tardaría quizá una semana en hacer o todo un día. O sea, es worth it. Al final es worth it, ¿no? Es 100% worth it. Es 100% worth it. Tiene sus limitaciones, que cada vez son menos. Cada vez es más versátil todas las herramientas de inteligencia artificial. Nosotros no somos full inteligencia... O sea, seguimos haciendo historias con ilustradores, pero cada vez más parte de nuestro catálogo está producido así porque es que cada vez es mejor. De hecho, desde que empezamos a hacerlo hasta ahora, que fue en septiembre de 2022. Visto la mejora brutal, ¿no? Sí, o sea, ya nuestras historias se ve como cada vez las ilustraciones son más y más top, ¿no? Entonces, es algo brutal. Y las ilustraciones es una parte, pero también toda la parte de audios. También la inteligencia artificial nos ha ayudado con el text-to-speech a que los personajes ya no los tenga que narrar una persona. ¿Lo hacéis con AI? Con AI, sí. ¿Y va bien? Va muy bien, porque también es que es brutal. Hoy en día, o sea, el otro día hubo una historia que yo dije, ¿esto es con AI o con...? Pero el guión no. El guión no. Esto es intocable, ¿no? Esto es intocable de momento. Hostia. De momento. Por ahora se podría hacer con AI. Ya, pero te salen chufas. Sí, o sea... pero no creo que quede mucho para... Ya, que va a llegar. Yo creo que va a llegar, sí. O sea, estoy seguro. Pero bueno, el caso es que... De hecho, con la IA lo que se pueden hacer es historias en tiempo real. Que eso es brutal. O sea, que el niño pueda decir el final de la historia, pueda cambiar. Que es algo que ya estamos... trama. Exacto, en tiempo real, y que las ilustraciones se generen en tiempo real y que estén animadas. Eso es... ¡Qué locura! Eso se va a poder conseguir, y de hecho ya tenemos algunos pilotos internos hechos que de momento no hemos lanzado.
Pero sí, el text-to-speech es otra cosa y ahora, por ejemplo, con el, al revés, speech-to-text. Todo el tema de speech recognition, todo el tema de speaking, que lo hemos lanzado hace poco, que es algo que nos pedían mucho los padres, ¿no? Que el hijo pudiera practicar la parte oral. Lo hemos lanzado y es gracias al speech recognition que podemos literalmente reconocer lo que está diciendo el niño y mejorar su pronunciación, etcétera. Todo automatizado. Qué bueno. ¿Cómo sabéis si al niño le gusta o no? Esto parece una tontería, pero no lo es. O sea, tú claro. en un producto digital hay una parte muy importante de hablar con tu user, ¿no? Hay diferentes maneras para hablar, la parte sobre todo del discovery. Pero ¿cómo hacéis esto en vuestro producto? Vale, hay digamos dos niveles. El primer nivel, que es un poco más soft, es el engagement, de ver métricas de engagement. Vale. Si el niño al final no se conecta, si no completa contenidos, si no pasa tiempo cada día en la plataforma, está claro que no le gusta o todavía no lo ha probado, pero principalmente es que no está muy motivado. Pero el niño de por sí va a la plataforma o es su padre o su madre quien le hace el login. Normalmente, la mayoría de casos, claro, cada caso es un mundo al final, pero la mayoría de casos el padre hace la primera introducción, el padre le presenta el producto al niño, también tiene que hacer una prueba de nivel, con lo cual el padre es quien le brinda esa primera experiencia y a partir de ahí es el niño quien lo hace, se crea como una rutina y es el niño quien lo hace al volver del cole. Y él sabe que a las 6 de la tarde se tiene que conectar. Sí. Hay familias que son más flexibles y es simplemente, pues lo hacemos varias veces por semana, pero la hora me da un poco igual. Vale. Hay familias que son mucho más rigurosas de 6 a 6 y media. No vale. O sea, ahí realmente viendo métricas puedes ver si la familia es claro. estricta o no. Exacto. Y hay familias que Nomini se convierte como una actividad familiar de conexión entre el padre y el hijo. Buenísimo. Donde es un tiempo para como leer historias juntos y aprender juntos, ¿no? Entonces, sí, hay todo tipo de casos, ¿no? Pero bueno, como decía, el primer nivel es métricas de engagement, que es algo que seguimos muy de cerca, y el segundo nivel, que es mucho más claro y drástico, es churn rate y las razones de churn, ¿no? Que realmente si al niño no le gusta, es muy difícil que el padre siga suscrito, ¿no? O sea, al final el niño es quien decide si tienes el cliente o no, y si lo mantienes, ¿no? Parece que no es así, pero el niño tiene el poder. ¿Y cómo lo sabéis? O sea... Nosotros, en el churn rate, al final es clave. Fácil. Es clave. Lo que hacemos es, cuando alguien cancela, le pedimos que nos explique el por qué. Y esto lo hemos afinado mucho, quitando y añadiendo motivos en función de la popularidad de estos motivos. Si hay motivos que son muy populares y que salen constantemente, los ramificamos, por así decirlo, en submotivos para entenderlos mejor. Y básicamente escuchando a la gente que cancela el por qué cancela, ¿no? Entonces... Pero que escuchas al padre, ¿no? Claro, pero el padre te dice, mi hijo no le está usando. No le está molando. Claro, exacto. Entonces... ¿Tenéis mucho churn? ¿Es un gran pain en este tipo de negocios o no? No, pero es un... O sea, nunca ha sido como la gran preocupación, pero es una métrica clave y no tenemos tampoco un churn bajísimo. O sea, es un churn normal tirando abajo. Entonces, es algo con lo que luchamos día a día y estamos un poco obsesionados en el buen sentido para mejorarlo, pero nunca ha sido como el gran pain. Sí, nunca ha sido el gran pain del proyecto. Entonces, volviendo a las métricas, engagement, ¿no? De engagement, ¿qué miráis sobre todo? O sea, estos 15 minutos que decías, ¿cuánto usa un niño el producto al día? Claro, lo que hace el niño en general son unos 20 y pico minutos de media de toda nuestra plataforma. ¿Vale? Porque nosotros recomendamos 15 minutos como rutina, por así decirlo, pero al final puedes hacerlo todo el tiempo que tú quieras. Y lo que miramos, sobre todo la métrica clave hasta ahora ha sido el DAU/MAU. ¿Cuál es? El DAU. O sea, sí. Daily Active Users por Monthly Active Users. Vale. Entonces, esto nos ayuda mucho a ver el volumen total de usuarios activos en un mes, cuántos de ellos realmente están utilizando el producto en una base diaria, ¿no? Cada día. Y eso nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando lanzamos una nueva funcionalidad, por ejemplo, cuando lanzamos los Nomis, los Pokémon estos que te he comentado, subió muchísimo, ¿no? Y hemos visto que el DAU/MAU ha pasado a otro nivel a raíz de esa funcionalidad, ¿no? La gamificación realmente es súper clave en el engagement, en este caso, ¿no? Crear iniciativas y funcionalidades que hagan que el niño se divierta cada vez más utilizándolo, ¿no? Que
que no sienta que está en una clase o simplemente estudiando. ¿Y podéis prever que al niño no le ha gustado? No solo con el tiempo de uso. Es decir, ¿puedes tú llegar a saber cómo es una historia que el niño va jugando y tal, que se esté usando mal el producto, que veas que no vaya avanzando su nivel? O sea, Sí. ¿podéis notar algo de decir, hostia, este niño está haciendo cada día 15 minutos, es ok, Claro. a priori, Sí. pero estoy viendo que no avanza de nivel, que responde mal o que las historias no las acaba bien? No sé. Claro. Sí, por un lado, tenemos, por ejemplo, métricas de historias que no funcionan bien, porque las historias, el niño da feedback cuando las termina, puede pulsar un botón con emojis para decir si le ha gustado o no, ¿Vale? y también las puede marcar como favoritas. Entonces, las historias, podemos ver claramente qué historias van súper bien y qué historias no están gustando nada. Y en función de eso también calibramos hacia dónde van los nuevos capítulos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos toda una parte de informes de progreso que se van actualizando en tiempo real y que los padres reciben cada día y también los pueden consultar en la plataforma y ahí puedes ver, o sea, ahí al final lo que se hace es un seguimiento del niño, cómo está progresando e incluso por competencia del idioma. Es decir, no solo su nota general de inglés en este caso, sino qué tal lo está haciendo en el speaking, qué tal lo está haciendo en gramática, en vocabulario, y tiene una nota para cada una de estas cosas. Y también el padre puede ver cuánto tiempo ha aprendido, cuántas actividades ha completado, ¿no? El padre realmente, aunque no utilice el producto activamente, en muchos casos sí que hace seguimiento y forma parte de la O experiencia. sea, es un stakeholder Claro. bastante interesante. Sí. Está guay. Y después, otra cosa que me parece interesante es o sea, también yendo a las métricas, si el niño lo puede llegar a recomendar a otros niños. O sea, yendo al referral, ¿no? Sí. ¿Veis esto o tiene que pasar por el padre? Claro. O sea, ¿el referral lo trabajáis? Sí, lo trabajamos. El Member Get Member lo hemos probado mucho. En nuestro caso, no hemos encontrado ninguna estrategia que sea locura, que bien ha funcionado. Sí que es cierto que los padres sí que lo recomiendan. O sea, que los niños lo recomienden es algo que la verdad no lo hemos percibido. Creo quizá no es tan típico. Lo que sí que hemos visto es que los padres sí que lo recomiendan, porque al final entre padres hay mucha compartición de si me funciona esto, lo comparto. Entonces, por ese lado sí que lo hemos visto, pero lo comparten de forma orgánica normalmente. No lo comparten porque están satisfechos, no porque les des un descuento o porque les des un mes gratis o no sé qué. Creo que, por ejemplo, o sea, y esto es una teoría que tenemos, ¿no? De el Member Get Member promocionado por incentivos económicos o descuentos o cosas así, no funciona en todos los casos. Yo creo que funciona muy bien, por ejemplo, cuando el cliente es el consumidor. Por ejemplo, Uber Eats, ¿no? Pues Sí. tengo un descuento para comer tal, pues lo voy a compartir con mi amigo porque así él come. Enfocado tal. a discounts de Claro, consumer. exacto. Y con productos más tangibles, ¿no? Cosas que se puedan, que no sean tan digitales quizás. O sea, en nuestro caso lo que vemos es que cuando hacemos esos Member Get Member con incentivos económicos y tal, no funcionan tan bien. No hay tanta motivación por compartirlo. Es más orgánico. La mejor forma de conseguir el Member Get Member es que la experiencia sea brutal. Del padre, ¿no? Y después, yendo al producto digital, ¿es producto web? Sí, es una web app. Es una web app. Puedes acceder desde cualquier dispositivo, pero todavía no tenemos una app. ¿Por dónde lo usan los niños? Realmente ¿Qué device? Claro, está entre desktop, laptop y tablet. ¿Vale? Principalmente más desktop y laptop. ¿Por qué? Porque yo creo que es principalmente porque todavía no hay una app. Entonces, tú puedes acceder desde cualquier dispositivo, pero está optimizada la experiencia para laptop y desktop. Vale. Entonces, lo puedes aún así utilizar en una tablet, pero no es quizá no está tan afinada la experiencia, ¿no? Entonces, es un challenge todavía que tenemos pendiente, que estamos con ojos puestos en ello, que es lanzar la app, porque al final el dispositivo por antonomasia para estas edades es la tablet. Y muchos padres nos piden la app, ¿no? Pero bueno, aquí también a nivel de producto hay un challenge. Es que es una discusión esto. Claro. Esto de las apps yo creo que es lo típico, sinceramente, que dice la gente que no ha trabajado un producto. Ya, ¿Vale? lanza una app, ¿no? O sea, no digo que no sea useful, pero el hecho de trabajar con una app es
un pain brutal en muchos temas. Claro. Que si es core para tu negocio se tiene que hacer, obviamente, ¿vale? No hay duda. Pero cuidado, o sea, la captación te cambia. Claro. Los procesos de desarrollo te cambian. Cuando quieres hacer Es otro updates, mundo. te cambia. Trabajas con un marketplace que es App Store y Wellplay, que no es... Comisiones, etc. O sea, no es tan fácil. No, 100%. Por eso yo he hecho un poco de pushback con este tema, porque ha estado encima de la mesa desde casi el día 1. Es lo típico. Sí. Decidimos hacer desktop y laptop, o sea, empezar por ordenador, porque es la forma más rápida que nosotros vimos de iterar y de lanzar el producto en las manos del cliente, que no haya descargas de por medio ni cosas así. Y nos hemos quedado ahí de momento por eso, porque, volviendo al tema del foco, lanzar una app sería duplicar los esfuerzos en producto. Cada nuevo cambio que hagas, la QA, todo el testing se tiene que hacer por 2, ¿no? Más allá del marketing también se tiene que duplicar. O sea, es abrir una puerta muy grande, ¿no? Entonces, si se hace, se tiene que hacer en el momento adecuado, yo creo, y con un producto que esté lo más... Acabado nunca se está acabado del todo, ¿no? Pero lo más... que tenga como las bases y los pilares clave muy bien asentados ya. O sea, yo creo que también para decidir esto de la app se pueden mirar métricas de retention. Es decir, una de los principales ventajas de la aplicación es el comportamiento nativo, que es mucho mejor que el de web, que es indudable. Sí. Incluso también el trabajar offline, porque puede ser de que puedan ver historias en modo offline. Claro, es un poco de las propuestas de valor de Netflix actualmente, ¿no? Y 3, ventajas que tiene la app es, principalmente esto, y que en los dispositivos de tus users pues va de puta madre, y encima es un servicio recurrente de cada mes, incluso cada día, ¿no? Claro. Ok, pero si ya tienes una buena retention, ya tienes una buena... Yo no sé si tampoco me iría a la app, ¿eh? Claro. No sé. No, 100%. Es muy jodido. Y me parece muy interesante que lo comentes, porque muchas veces no se tiene ese approach, ¿no? Se tiene el approach de, ¿no? El niño utiliza una tablet más, pues vete a la tablet y vete a la app, ¿no? Pero no es tan fácil. O sea, que creo que el kit de la cuestión no es tan evidente ni tan fácil hacerlo, y es un paso que si se da, se tiene que dar, pues eso, con las condiciones adecuadas y sabiendo lo que implica, ¿no? Porque no implica pocas cosas, ¿no? Hay muchos productos digitales que tú los ves y ves versión web y app, y ves que son cosas totalmente separadas. Y cuando vas viendo que va avanzando esa app, vas viendo que se va perdiendo el cariño a la app. Claro. Vas viendo que la app va deteriorando, incluso hay experiencias más malas en app que en web. Claro. Entonces, hay productos que está clarísimo, hay otros que no tanto. Claro, 100%. Entonces, no sé, es un tema... Sí, es otro de los dilemas. Es otro de los dilemas bastante interesantes. Yendo más, me mola entender un poco más esto que has dicho antes de que de 6 a 12 años cambia mucho el niño. Sí. Entonces, ¿cómo testeáis? O sea, ¿cómo sabéis vosotros lo que tiene que hacer un niño a los 6, a los 7, a los 8, Claro. cuando es preadolescencia? Claro. Bueno, preadolescencia no sé cuándo es. A los 12, entiendo. Sí. ¿Cómo lo hacéis esto? Claro. La parte de contenido. Aquí, sobre todo, el trabajo está en Roberta, nuestra directora educativa de contenidos, y en todo el equipo que tiene detrás de freelancers que vienen de educación, del mundo de la educación, que le apoyan mucho con estos temas, ¿no? O sea, tenemos un equipo de expertos, por así decirlo, que han sido profesores o que son profesores y que de estas edades, concretamente de primaria y de idiomas, la mayoría de inglés, y entonces saben muy bien todas estas etapas, cómo controlarlas y cómo inferir estas etapas en el contenido, ¿no? Cómo adaptar el contenido a cada una de estas etapas. Aún así sigue siendo un challenge, porque al final, por ejemplo, un niño de 6 años, muchas veces hay casos que no saben leer todavía o que están aprendiendo a leer, pero su idioma nativo todavía no están leyendo del todo, ¿no? Entonces ponerles a leer inglés es un gran challenge, ¿no? Y para esto, por ejemplo, hemos hecho funcionalidades para facilitar la lectura todavía más cuando el niño es muy joven, ¿no? O cuando su padre indica que no tiene un nivel de lectura muy avanzado, ¿no? Entonces, de ahí a un niño de 12 años que quizás busca contenidos mucho más avanzados, mucho más maduros, minijuegos que no sean tan infantiles, que sean más complejos, que el nivel de challenge sea más alto, claro, tienes que adaptarte a todas estas situaciones. Y eso al principio no lo hacíamos bien. O sea, al principio
era como un contenido para todos. Es que esto es muy jodido, ¿eh? Porque tampoco teníamos recursos para personalizar tanto. Y ahora, como te digo, estamos avanzando muchísimo más en que cada etapa tenga sus particularidades adaptadas en el contenido, ¿no? ¿Y tenéis niños beta testers o algo de decir cuando sacáis una nueva historia, Sí. les lanzáis la historia que no son clientes? O No. puede ser que sean clientes o son los hijos de... Claro, sí, tenemos beta testers. Sí que me gustaría, esto es una de las cosas que me gustaría, afianzar mucho más un grupo fijo. Por ahora lo que tenemos son como pequeños círculos que nos ayudan, ¿no? De vez en cuando. También escuelas a las que les damos el producto gratuito a cambio de feedback, ¿no? Hostia, esto es que eso top. está muy Esto guay. es top. Claro, porque pasamos a tener, por ejemplo, 30, 60 niños probándolo y los profesores pasándonos feedback semanalmente, ¿no? Entonces, sí, pero creo que se debería profesionalizar un poco más y consolidar un poco más este grupo de beta testers, ¿no? Pero sí que lo tenemos, sí. Y al principio de todo, ¿cómo lo hacías tú? Cuando eras tú solo. Las primeras historias, ¿cómo sabías que era para un niño de 6 años? No lo sabía. No lo sabías. No lo sabía. O sea, es lo que te digo. Al final yo quería montar eso y sabía que a mi niño del pasado le molaría un montón, ¿sabes? Es que este es uno de los dilemas también de cuando se hace producto, ¿no? De que muchas veces parece que es más fácil hacer producto con un problema que tú tienes en ese momento, ¿no? Claro. Porque tú eres el principal user del Ya. producto, entonces entiendes bien. Que a veces es malo, ¿eh? Porque solo tienes... a lo mejor te focalizas demasiado en una solución que a lo mejor no es la que quiere la gente, ¿no? Claro. Pero claro, yendo a un producto que no es para ti, es difícil. No, es claro. O sea, yo creo que tomes el camino que tomes, la industria que tomes, el tipo de startup que crees, siempre hay cosas que tú piensas que son las más difíciles, ¿no? No, mi sector es el más difícil, mi tipo de cliente es el más Literal. difícil por esto. Literal. Pero sí, en mi particular checklist de esas cosas está el hecho de que, claro, muchas veces tú puedes intentar intuir por dónde van los tiros, pero el feedback te puede venir por otro lado muy distinto, ¿no? Porque al final no lo vas a usar tú. Ya, y encima el feedback es de un niño. Claro. O sea, es heavy. Sí. Yendo más al equipo, que no hemos hablado del equipo. Sí. ¿Cuánta gente sois? ¿Qué roles tenéis? Ahora mismo si somos... si no estáis fichando. Sí. Ahora mismo somos 6 personas full time. Somos 3 co-founders. 2 de ellos late co-founders, porque al principio yo monté la empresa yo completamente solo, como solo founder. Y luego me di cuenta de que necesitaba apoyos claramente, ¿no? Y entonces Roberta es la directora educativa, que es un perfil clave con toda la parte de contenidos, educación, es como... La experta en el dominio. Exacto, la experta en todo el sector de educación. Luego tenemos a Avi, que Avi para mí es un fichaje estrella porque es el director tecnológico, es el CTO. Y es un perfil que estuve 6 meses detrás de él, buscando a alguien como él, porque tenía como un prototipo ya montado, con un lenguaje ya montado, entonces ya no solo es complicado. ¿Lo habías hecho tú? Lo había hecho yo con otro equipo que al principio durante el 2020, yo estuve testeando todo, en plan el equipo, prototipos, varios MVPs, estuve testeando un montón de cosas y todas salieron bastante mal, el equipo inicial incluido. O sea, yo estaba aprendiendo. Ahí fue un aprendizaje express e intenso, ¿no? Y para que te hagas una idea, lo que me pasó es que incorporé a un CTO. Este CTO me ayudó a montar el primer prototipo y 20 días después de lanzar el prototipo se marchó. Muy bien. Entonces me quedé sin partner, sin CTO, con un prototipo que, bueno, podía ir generando usuarios, ¿no? ¿En qué lo tenéis? Ese prototipo lo hicimos en Ruby on Rails. Entonces, hola. ¿Qué pasa? Que cuando cuando se fue, el problema es que, por lo que yo tenía entendido en ese entonces, Ruby on Rails no era el lenguaje más común en España, por ejemplo. Encontrar a profesionales que hicieran Ruby on Rails era como bastante complicado. Y además los que lo hacían eran como bastante seniors ya. Entonces, pues eso, dije, vale, ahora voy a encontrar a un partner. O sea, porque el CTO es absolutamente clave en un producto así, ¿no? Entonces, voy a encontrar un perfil que sepan desarrollar Ruby on Rails y que sea un partner de verdad, que me acompañe a largo plazo y que esté 100% in, ¿no?
Y claro, pues tardé 6 meses, porque encontrar CTO es difícil, encontrar CTO que, Y que encima Ruby on tal, Rails ¿verdad? tal, y que encima sea partner. Pero, Pues, y sigues con Ruby on Rails. sí, sí, Mola. sí, sí. Ruby on Rails es top, ¿eh? O sea, Sí, sí, para testear y es top. rápido es... Yo hice un bootcamp de web en Ruby on Rails, en Lewagón, Vale. que yo creo que si lo hubieras sabido en ese momento, algo hubieras rascado ahí, porque Sí. hay una comunidad de Ruby on Rails muy, muy chula. Qué Que no, top. son gente tan, que no son gente tan senior. O sea, Vale, que ostras. son gente más junior, pero que es muy jodido. ¿Y cómo encontraste el CTO entonces? Claro, pues, La- bueno, después de 6 meses de hablar con todo Dios, La gran pregunta, ¿cómo encontrar a un CTO? claro, yo lo que hice primero de todo es LinkedIn. O sea, al final la respuesta rápida es moverte y llamar a puertas. Sí, sí. Sabiendo que el 99% te van a decir que no, Como en toda el la- 0,5 te va a decir que no, pero conozco a no sé quién, y quizá el 0,001 al final lo encuentras, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue mucho LinkedIn al principio, literalmente buscar por keywords, sí, ¿no? por keywords. Ruby, tal, Exacto. experiencia, tal. Sí, tech, CTO, no sé qué. Al final, bueno, encontré a mucha gente interesante con la que hoy tengo contacto y son amigos, etcétera, pero lo que me ayudó realmente fue. Hablé con un chico que era un crack, que le gustaba mucho el proyecto, pero que no podía entrar porque estaba haciendo otras cosas y tal, y que conocía a los founders de Delphi, Josep Navajo y compañía. Entonces hablé con, bueno, que ellos ayudan a startups y están muy metidos en el mundo startup, lógicamente. Entonces hablé con ellos les encantó Nominis y me pusieron en contacto con una persona que era Avi, porque ellos conocían, o sea, Avi era el jefe de esta persona a la que ellos conocían, y esta persona que ellos conocían sabía que Avi estaba buscando una startup, que nuestro CTO de ahora, Activamente buscando. sí, él estaba como director de ingeniería en Capterra, que es una startup, bueno, Capterra es una locura, Capterra. es una locura, sí, es una startup. ¿Capterra qué tocha. hacía? Algo de SaaS. Sí, es como recomendaciones de Es SaaS. un- Tú sí. entras y Un pone- marketplace sí. de SaaS. Bueno, no es marketplace, No, ¿no? es como una especie de Trustpilot. Sí, de SaaS. Sí, así van explicando las ventajas y las Mm. desventajas de cada software, ¿no? Mm. Entonces él entró en Capterra cuando era Capterra todavía muy, muy early, creo que tenían como 10 empleados o así. Wow. Llegó a ser el director de ingeniería y bueno, Capterra fue adquirido por Gartner y él lo que buscaba era volver a sentir la chispa de la la startup. startup, ¿no? Y entonces tenía como 5 proyectos sobre la mesa, yo entré y fui el sexto y tuvo ahí un periodo de decisión y al final decidió venirse con nosotros. Y Wow. la verdad es que ha sido una historia de éxito para nosotros porque es un tío potentísimo de Washington. Que Es de es de fuera. Washington, sí, es de fuera, pero viene a Barcelona de varias veces al año y no puedo estar más contento con él. Entonces es como, ha sido un proceso largo. ¿Cómo pero- trasladas tu visión de producto y diseño a tecnología? Una de las claves ha sido ese desarrollo que te comentaba en los primeros prototipos que lo hacía todo yo y que aprendí a programar de forma muy básica para sacarlo adelante. Eso la verdad es que me ha abierto la cabeza mucho a la hora de proponer funcionalidades y diseñar los mockups y los requisitos, porque sé leer bastante bien. Vale, si les pido esto, va a tardar un mes. Pero si cambio estas 4 cosas, quizá lo tienen en una semana, ¿sabes? Entonces, ha sido clave tocar un poquito todo el área de programación y tener interés por aprender eso. Entonces, es principalmente lo que nos ha ayudado mucho a que la comunicación y los flujos de trabajo con tech sean mucho más rápidos y preveamos mucho mejor cuánto va a tardar cada cosa y el workload y todo. Es muy clave aquí en este canal, como bien sabes, hablamos full de producto y es clave, yo creo, esta parte. O sea, aunque en muchas escuelas yo creo que se dice que el rol de producto está más enfocado en negocio y la parte tecnológica es menos importante. Yo creo que los que hemos trabajado en producto, y tú trabajas en producto, aunque seas el CEO, Sí. eres Sí, manager de la empresa, Sí. Vemos que es importante esta parte. O sea, hablar un idioma parecido o entender un poco 100%. cómo se hace. Es que te da visión heavy. brutal. Sí, y aparte es que es que yo no lo podría dejar de recomendar. No te digo que aprendas a programar heavy, ¿sabes? Pero los básicos, es que creo que incluso si no lo tienes, te diría que vas un poco cojo. Es un red flag brutal. Sí. Sí, o sea, yo para mí, ¿no? Y esto ya es un poco charla de producto, pero las 3 áreas, ¿no? Diseño, tecnología, negocio y se suma data, pero bueno, las 3 más focalizadas, menos data. Normalmente, yo creo
por lo que hemos hablado, Sí. somos muy parecidos en esto. El tema de diseño, yo creo que es algo que nos interesa más, pero después es ok que tú en una de estas áreas tengas un skill más alto, Claro. pero no puedes dejar de tener las otras, ni que sea unos mínimos, ¿no? Porque es que si no, Claro. el triángulo este es muy jodido llevarlo. Claro, sobre todo cuando eres, pues eso, cuando estás montando una startup y eres el CEO, tienes una posición así, necesitas ser lo más generalista posible para poder llegar a todo, ¿no? Y tienes poco equipo, tienes pocos recursos. Luego ya en un futuro vas a poder fichar a gente más especializada, ¿no? Pero al principio, cuando lo tienes que... Pero igualmente, o sea, es buen punto, pero igualmente cuando la empresa escala un poco ya, que ya normalmente el CEO no hace Product Manager, sino hay un Product Manager, este Product Manager necesita las mismas skills que como si la empezara desde el inicio, No, ¿sabes? total. No es como cuando escala ya me olvido, no. O sea, una empresa de hasta 100 empleados, contar por número de empleados es un poco falso, pero para que nos hagamos un orden de magnitud, los Product Managers, los Product Managers, perdón, tienen que estar con las mismas skills como si empezaran ellos el día cero. Sí. Entonces, es jodido encontrar, por eso no es fácil entrar en este rol. Totalmente, y creo que tienen que estar muy cerca de tech siempre. Es decir, yo en Nominis, por ejemplo, sé, sin llegar a profundidades que ya me pierdo ahí, pero sé bastante bien cómo está compuesto el backend, cómo está compuesto el frontend, cómo son las sinergias con Stripe, con Auth0, ¿no? Con un poco todas las herramientas que utilizamos. Y eso ya no es saber programar, eso es saber la estructura de cómo está montado todo, por dónde pasan los flujos de información y, por lo tanto, si quiero hacer este A/B test y quiero proponerlo en el sprint planning, qué cosas tengo que tocar y qué cosas tengo que evitar tocar para, de nuevo, conseguir la mayor eficiencia posible a la hora de trabajar, ¿no? ¿Cuántos ingenieros tenéis en Nominis? 2 ahora mismo. Avi, que es TTO, y Alejo, que es Software Engineer. Vale, ¿y tú haces de Product Manager activamente? Es decir, ¿hacéis Scrum o cómo lo hacéis? ¿Hacéis Sprint Planning, Grooming, Refinements? Hacemos Sprint Planning y OKRs. Entonces, ¿vale? Yo me encargo de toda la parte de producto, o sea, todo lo que ves en Nominis. La definición del producto es tuya. Sí. ¿Y el diseño? También. Sí. En Figma, lo haces tú los Figmas. En Figma, sí. Tú a full, todo. No tenéis un Product Designer. No. ¿Vale? No. Sinceramente es una parte creo de lo que más disfruto. Ya, sí, yo también. Quizá por eso no hay un Product Designer todavía, ¿no? Sí. Pero sí, me encargo yo de venir con los mockups y un poco la estrategia de producto, etc. Y luego en el Sprint Planning pues planeamos, vale, en las próximas 2 semanas, teniendo en cuenta estos OKRs, todo lo que no entra en los OKRs lo ignoramos por completo, es como si no existiera. Yo paso mis misiones, por así lo llamamos así, como las misiones, las paso al equipo tech y luego tengo una conversación con el equipo tech para valorar hasta dónde podemos llegar. Si ellos tienen preguntas sobre cómo está construido, los requisitos, etcétera, lo acabamos de cerrar y ya está. ¿Los OKRs también los defines tú? Sí. Junto a tus co-founders, entiendo. Bueno, aquí tocas un tema sensible. Vale, bueno, da igual. No, lo digo porque, a ver, quizá puede ser interesante para otra gente, no lo sé, pero sí, los estaba definiendo yo, bueno, los sigo, los he estado haciendo yo desde hace mucho tiempo. Todo, en plan, pensar qué hace cada miembro del equipo. Y lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo ahora, justo ahora, es que no es muy sostenible a largo plazo hacer eso porque si también haces muchas otras cosas, porque al final no puedes llegar a todo y también es positivo que el equipo tenga como más proactividad. Más ownership. Sí, más ownership de lo que hacen. Entonces ahora estamos cambiando un poco el modelo y aunque yo al final obviamente soy quien decido, quien tengo la última palabra y quien acabo de enmarcar todo, cada parte del equipo propone sus misiones previo al sprint planning. Entonces estamos haciendo como un cambio a que cada equipo tenga mucha más proactividad. Y cuando definís los OKRs, ¿los definís en problemas a solucionar o soluciones? ¿Por qué lo digo esto? Vale. Hay otro podcast que hablamos de OKRs con Virginia Diego, de Kobe, y a mí me abrió un poco la mente de cómo definir bien las OKRs, porque yo, por ejemplo, lo hacía mal. Vale. De definir muy bien la OKR, pero enfocado siempre al problema. Es decir, un problema puede ser el niño se conecta cada día a las 6,
pero en el tercer step de la historia se nos cae. Esto es un problema, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Yo qué sé. O sea, la solución ya se verá cuál es. Pero la OKR es esa, ¿no? Vale. O sea, la OKR era un problema. Las OKR son problemas. Vale. Estos problemas impactan a métricas. Vale. Que cada métrica, o sea, cada OKR tiene que impactar una métrica y ya lo super top es poder predecir de cuánto va a impactar. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos aumentar la retention de los usuarios porque hemos visto que hay un problema de tiempo de uso, nuestro OKR es, queremos mejorar la retención, el problema es la retención, vale, y queremos incrementar el uso de nuestro producto un 10%. Vale. Esto está muy bien la teoría. La realidad, los que lo hemos hecho sabemos que no es tan fácil. Y sobre todo en equipos pequeños. Sí. No en estructuras grandes de producto, ¿no? Ingeniería. Pero es algo que a mí me fue muy bien y es difícil, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque las OKRs a veces acaban siendo una feature factory, ¿no? Lo que le llaman de solución. Claro. No das ownership al equipo de tecnología, no les haces pensar ellos en la solución. Ya. Pero, bueno, que cuesta, pero va muy bien. Sí. No, al final es que es un mundo, al final, todo el tema de los OKRs. Y siempre hay como, al menos nosotros tenemos debates de, ¿esto es ok? O sea, ¿se debería hacer así los OKRs o tal? ¿O deberíamos poner un KR que fuera más ajustado? O sea, siempre hay mucho debate sobre la forma, ¿no? Que a veces creo que no es tan positivo como darle al final hay que hacer cosas y intentarlas hacer rápido y que tengan sentido, ¿no? Pero también hay mucho debate de cómo hacerlo, ¿no? Que yo creo que a veces es parte del proceso, ¿no? De liarte un poco con la metodología, ¿no? Es el debate del framework, que al final el framework es lo de menos. Claro, exacto. O sea, si sale así, claro. Sale bien. O sea, el framework es una manera de hablar el mismo idioma. Es que el framework no sirve para nada. Claro, no seas esclavo del framework. Porque cada vez más haters de los frameworks. Pero sí que es cierto de que hay cosas en concreto que sí que van bien. Pero sí, ¿no? Aquí en este podcast tampoco somos fans de los frameworks, porque el formato gurú de framework todo funciona así, cada empresa es diferente. Claro, al final hay que hacer lo que a ti te funcione y eso lo vas a saber a medida que lo vayas haciendo y vayas aprendiendo. Por eso Literal. Intentamos evitar ser como fijos y estáticos con esta es la forma en la que nos organizamos y hay que adaptarse a esa forma. No, es al revés, la forma en la que nos organizamos se tiene que adaptar a nosotros y a cómo vayamos viendo que... Y más con un equipo de ingeniería pequeño, o sea... Exacto. Total. Ya que estamos así, ya llevamos casi una hora, pero me gustaría saber cuál es tu visión también de Nominis. ¿Dónde la quieres llevar? O sea, claro. ¿Dónde quieres ir con Nominis? A mí me gustaría... o sea, yo veo a Nominis, siempre digo como la frase más ambiciosa... ¿La de democratizar? No. No. Vale. Lo que queremos es convertirnos en el Disney de los idiomas. Voilà. Es un poco nuestra visión, ¿no? Yo me imagino Nominis que no se focalice únicamente en el inglés, sino en muchos otros idiomas en un futuro. Incluso en un futuro podríamos incluso atacar otras materias. Y lo que sí que tengo claro es que el sector de edad al que nos dirigimos, primaria, 6 a 12, eso no cambiará. Ese es el correcto. Sí, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero sí, me imagino un producto que esté presente en todo el mundo, para aprender cualquier idioma desde cualquier parte del mundo, con un catálogo tan grande como el de Duolingo, quizá no tanto, porque tienen ahí como idiomas de Juego de Tronos y cosas así, pero sí, me imagino un producto global y también aquí hay la parte de impacto, que también es una parte del proyecto, y es que nuestra solución es hasta 10 veces más barata que una academia tradicional, con lo cual sí que existe la parte de democratizar un poco el acceso a la educación en idiomas, ¿no? Donde aquí en España tenemos un gran challenge con el inglés. De hecho, nuestro nivel de inglés está muy por debajo que el de Portugal, Italia, países que piensas que están más o menos cerca. Sí, estamos más... Estamos muy ¿Mejor? Peor. Ah, vale. O sea, nuestro nivel de inglés es mucho peor que el de Italia, que el de Francia, que el de Portugal, que el de Grecia. O sea, Y eso también se debe a que desde pequeños se nos enseña mal, ¿no? O sea, al final hay que ir a la base, ¿no? Claro. Por un lado que se enseña mal, por otro lado también, no sé si hay factores culturales, por ejemplo, que el español es un idioma que tiene ya muchos hablantes en el mundo y quizás de la misma forma que en Estados Unidos no aprenden tantos idiomas porque quizá no tienen esa necesidad, salvando las distancias, el inglés es otro caso aparte, pero en España sí que tienes
quizá, bueno, es un idioma mucho más extendido, ¿no? Que otros. Claro, que el que portugués quizás o el el italiano, francés sí. o el italiano. Exacto. Pero bueno, las justificaciones de eso es, por un lado, lo que hemos comentado y también que el método tradicional simplemente no está consiguiendo cambiar esa dinámica, ¿no? Nosotros, cuando hago el deck y tal, enseño los datos, sí, de que en los últimos 3 años hay como un ranking de niveles de inglés por país en Europa. Y España está como de los últimos. Es lamentable. Y en los últimos 3 años España está en la misma posición. Los demás van cambiando. ¿En y serio? España está en No la se misma mueve. posición. No se mueve. Entonces, por un lado, la parte de impacto está en cambiar eso, porque al final el inglés te abre el mundo laboral de forma muy, muy clara y evidente. También hay un gap muy heavy de nivel de inglés en función de tus características socioeconómicas. A menor nivel socioeconómico, menor nivel de inglés. Y eso es porque el método tradicional es muy caro. No todo el mundo se puede permitir una academia. Entonces un producto como Nominis afecta a eso. Y eso solo es en España. Luego si te vas a Latinoamérica es un mundo aparte. O si te vas a Estados Unidos, o sea, challenges con los idiomas los hay en todo el mundo y mi visión con Nominis es que pueda atacar no solo España, sino todo el mundo. ¿Crees que, o sea, me mola el enfoque de 6 a 12, pero puede ser que este de 6 a 12 sea también una acorte el lifetime de un niño? Porque si tú coges a un niño, captas a un niño con 10 años, máximo tienes al niño 2 años en tu producto, o en 11 tienes 1. O sea, ¿cuál crees que es la vía de captación más de producto? Ya acabamos en producto, pero es aumentar los rangos, ir a rangos más amplios con productos a ello, o otros idiomas. Claro. O sea, ¿cuál es la vía de crecimiento? Claro. Por un lado está... Para empezar, nosotros tenemos inglés ahora para gente que habla español, ¿no? Entonces, sí, claro. Se puede enseñar inglés para gente que habla turco, por ejemplo. Esa es la más fácil, realmente. O sea, expansión, pero con el mismo propósito. Con el mismo propósito y con el mismo producto. Sí, porque el inglés al final, la demanda es altísima, ¿no? Esa es la primera etapa de expansión. Es la que tiene más sentido. Exacto, porque es más fácil. Sí, es de más hecho, fácil. La plataforma ya la tenemos en inglés, traducida, o sea, es lo más rápido. Sí. Luego, lo segundo es añadir más idiomas, ¿no? Tú tienes inglés, pues ahora vas a poder aprender muchos otros idiomas que también nos lo están pidiendo. Esto ya a algunos padres que les gustaría mucho. Entonces ahí desbloqueas un abanico de posibilidades brutal, porque si ya hay pocas soluciones como Nominis en inglés, imagínate en francés, si te vas a francés, chino es que es una locura. Lo poco que hay, lo desierto que está, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades gigantes. Y luego la tercera etapa de expansión, que es la que yo veo mucho más a largo plazo, es otras áreas, ¿no? Otros subjects, porque al final el storytelling interactivo, el story learning que lo llamamos nosotros, esta metodología de aprender con cuentos interactivos, que es lo que nos hace únicos y especiales, se puede aplicar a otras asignaturas, no es únicamente algo... Sí que es cierto que encaja súper bien con idiomas, por 1000 razones diferentes, pero también puede servir perfectamente como vehículo para aprender historia, matemáticas. Cualquier. Lo que está claro es que el rango de edad no se toca, porque también No. tiene sentido de que tu propuesta de valor es esta parte de historia, esta parte que a partir de los 12 años a lo mejor ya no aporta tanto, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que para tocar eso tendrías que construir un producto distinto. Ya entra en Duolingos, ¿no? Entraría... Claro, para empezar la parte de educación infantil de 0 a 6 años está ultra crowded. Está trillada. Sí, parte. Con temas de contenido. ¿Ah, sí? Sí. Sí. O sea, ahí hay... Todos los que nos han metido en educación primaria, porque era un challenge construir contenido para este Porque rango de edades, decíamos que cambia mucho. que cambia mucho, exacto. En cambio, no cambia tanto de un niño de 0 a 6, Hostia, vale, porque no al final sabía el esto. contenido es muy simple. Y tampoco el padre te va a requerir que el niño mejore las notas de inglés cuando el niño tiene 4 años. O sea, es una barrera de entrada de contenido. Sí. De tipo de contenido. Sí, exacto. Y entonces está muy crowded. Hay ya, por ejemplo, un caso en España que es Lingo Kids, que ya ha hecho muy buen trabajo y que ahora se está expandiendo a otras áreas, ya no es solo aprender idiomas. Sí, es muy crowded. Y luego, para irte a un público más adulto, necesitas otro tipo de producto. O sea, es que al final... Sí. No, ya sería un producto más conversacional, ¿no? Sí, Peer to y peer, también está ¿no? muy crowded. O sea, ya tienes Duolingos, tienes Busuu, tienes Sí, hay Memrise... 50.000. Y con AI saldrán 50.000 más. O sea... Exacto. Lo que está más desierto es educación primaria, que es donde no se han atrevido tanto a entrar con un modelo que no sea tradicional. Y entonces es ahí donde no es. Total. Rodrigo, pues última ya pregunta. ¿Cómo te inspiras? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Y más también,
aunque hayas hecho muchos proyectos aparte, el primer proyecto heavy es Nominis, ¿no? Sí. ¿De dónde sacas aprendizajes? Pues es una muy buena pregunta. Me gustaría tener como una especie de framework o de proceso claro con el que siempre vaya y consiga inspiración, ¿no? Pero yo creo que lo que más inspira es, en mi caso, entrevistas, me encanta. Escuchar entrevistas, biografías, libros, o sea, todo lo que es consumir información sin tampoco prejuicios. Es decir, intentar estar abierto, incluso la inspiración te puede llegar viendo una película, que muchas veces, no sé si te pasará a ti. Sí, Pixar o cualquier otra, ¿no? Que cuando quieres ver películas quizá tiendes a intentar repetir las películas que ya has visto porque ya es tu zona de confort. Pues no, intentar cambiar eso y abrirte a contenidos nuevos y forzarte un poco a estar constantemente en un estado de voy a lanzarme a consumir cosas que quizá no estoy tan acostumbrado a consumir. Y yo creo que ahí es donde tienes más posibilidades de encontrar la inspiración. Pero bueno, la inspiración viene y va y no... Es un punto curioso porque yo también, que cuando hablo con emprendedores como tú, cuando tienes tu hijo, ¿vale? En este caso Nominis, es como que entiendo que cada día estarás pensando en esto y al final acabas siendo hasta enfermizo de que todo el foco lo metas ahí, ¿no? Sí. Y abrir tu mente a otros temas puede ser curioso. A mí me está pasando un poco con el canal de YouTube, que estoy mirando contenido de producto y como un animal, pero mola también cambiar un poco esto y ir a otros temas. 100%. Sí, 100%. Es que yo creo que es incluso necesario para refrescar un poco la cabeza y no ponerte en un estado de obsolescencia porque solo estás focalizado en lo tuyo y no recibes más input. Es difícil porque el prejuicio de que no te guste es muy alto. Ya. De decir, a ver qué mierda me voy a ver ahora de geopolítica, yo qué sé. No sé, ¿eh? Pero en el peor de los casos tienes una anécdota, ¿no? Sí. Vaya cosa me he tragado, tal... Pero sí, al final prueba y error, ¿no? Sí. No, literal. Pues, Rodrigo, ha sido un auténtico placer. Ya llevamos 1 hora y pico. Mil gracias por venir al canal y mil gracias. No, el placer es mío. Un placer. Muy bien. Gracias. Y hasta la semana que viene. Chao, chao.